amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza, la oración de intercesión de los patriarcas, Isaac y Jacob. Por un guiso rojo que le dio antojo, a Jacob le bebió. La primogenitura, la bendición segura, ya fue de Jacob. Por otra parte, lo guió su madre hacia la bendición. Y le dijo: llévale a tu padre guiso de carne, que te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, nos ponemos ante tu divina presencia en este día, Señor, y te pedimos que tú tomes a este siervo simplemente como canal e instrumento, y que seas tú el que dirige una palabra a todos los oyentes en las redes sociales y a quienes escuchen este programa. Hoy vamos a hablar de la importancia de la oración de intercesión en los patriarcas del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Isaac. Y en el texto de la palabra nos indica que Isaac, en hebreo Yitzhak, significa el río o risa. Isaac es el hijo de Abraham, de acuerdo con la promesa que nos dice la palabra de Dios. Recordamos nosotros que el patriarca Abraham también clamó a Dios y pidió su intercesión porque a su edad, casi 100 años, y su mujer, ya ellos estaban sobre los 90 y 100 años de edad y no tenían hijos. Por eso clamaron a Dios, le regalara por su misericordia un hijo. Y oró Abraham pidiéndole al Señor esta bella súplica en oración. Por eso el nombre de Isaac refleja el gozo de los padres cuando nació. Abraham, él no tenía hijos, como estoy diciendo, y estaba ya en una edad muy avanzada, casi sobre los 100 años, y sin comprender completamente el propósito divino, Dios le anunció el inminente nacimiento de Isaac. Más tarde nació Isaac, siendo Abraham de 100 años y Sara de 90 años, nos dice la palabra en el Génesis, capítulo 7. Isaac obedece a Dios junto a su padre Abraham. Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosa por medio de Isaac. Nos dice esto en su palabra en Génesis 17, 1 al 8. Siendo ya Isaac un joven, Dios sometió a Abraham a la prueba suprema de su fe al ordenarle ofrecer a su hijo como holocausto. Abraham obedeció por fe, creyendo que Dios podría resucitar a Isaac de entre los muertos. Pero a último momento, Dios le ordena que vaya al lugar indicado. Y estando ya prácticamente en el altar donde iba a sacrificar a su hijo Isaac, de repente, en este momento, se presenta una voz del cielo que prueba a Abraham y le dice que detenga su mano. Detenga su mano cuando éste ya empuñaba prácticamente el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. De esta manera pudo Abraham demostrarle su fe y su fidelidad al Señor. Y prueba también de que él somete su voluntad completamente a Dios nuestro Señor, a Dios Padre. Sin oposición alguna, el hijo, el joven de unos 13 años que es Isaac, se deja atar y colocar sobre la leña que ha de recibir su sangre. La palabra nos dice pues que también aquí se prueba la obediencia del hijo
la sumisión del hijo al padre, porque él no opuso ninguna resistencia. Ya era un joven de aproximadamente 14 años de edad. Y se trata también, pues lo tomamos y lo toma la palabra de Dios como un ejemplo de obediencia que después traerá grandes bendiciones sobre toda la tierra y especialmente sobre la humanidad. Nos dice la palabra que cuanto haya agradado a Dios esta obediencia del Padre y del Hijo, nos la muestra la solemnidad con que ratificó sus anteriores promesas Dios Padre. Aquí es cuando viene precisamente en la Escritura, se manifiesta el primer juramento de Dios. Dice, por mí mismo juro, te bendeciré largamente y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar. Como nos damos cuenta, es la primera vez que en la Biblia se menciona un juramento divino. Y en su nombre glorioso le bendice todos los pueblos de la tierra, que poblará toda la descendencia de Abraham a través de este hijo que le regala, a través de Isaac. También notamos en esta palabra que el Señor nos regala hoy, a través del Génesis, la bendición que Dios le concede a todos los pueblos de la tierra a través de Abraham, a través de esta bendición. El Señor hace esta promesa realidad y bendice toda su descendencia. Más adelante encontramos la oración de intercesión que hace Isaac. Ya cuando Isaac es un hombre adulto, entonces nos dice la palabra que Rebeca, mujer de Isaac, era estéril y que durante 20 años no tuvieron hijos. Nos dice que oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó al Señor y concibió. Rebeca, su mujer, concibió a 2 hijos gemelos, a Jacob y Esaú. La oración de Isaac y la respuesta divina son muy notables, son muy abundantes. Dios nos muestra que se complace en involucrar la fe y la oración de los suyos, incluso en los mayores proyectos que Él tiene para nosotros. Dios había ideado un plan desde antes de la creación del universo. De esa pareja nacería todo un pueblo, del cual saldría Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Salvador del mundo. Dios ya conocía de antemano la fe de Isaac, porque había sido también probado como su padre Abraham, y también la fe de Rebeca. Así es como Dios manifiesta su poder en medio de nuestra debilidad. Él siempre es el mismo. Responde a nuestra fe, responde a la oración de un hombre para cumplir sus planes. ¿Cuáles planes? Los planes de Dios. ¿Nos anima esto a orar con perseverancia? Claro que sí. Dios desea nuestras oraciones. Las espera para bendecirnos, para cumplir sus planes que fueron preparados con mucha antelación. Pidámosle pues que nos dé la inteligencia necesaria para orar según su voluntad y la insistencia para que nuestra fe crezca, que Él se complace y se complazca en reconocer y en recompensarnos. Vivir de la fe implica ser conducidos continuamente hacia lugares que desconocemos, incluso como en el caso de Abraham y el caso de Isaac. Es colocarnos al borde del abismo, como sucede en el texto que acabamos de presentar del sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham. Isaac bendice a Jacob. Nos dice en el Génesis 27, del 1 al 45, dice, el disponer de su patrimonio entre los hijos que deja en pos de sí es el cuidado más grave de los padres, interesados en la suerte futura de su prole y en la paz de la misma. Pues este deber es el que se propuso Isaac. Pero
la principal herencia que había de dejar a sus hijos, a lo menos la que interesa, no son los bienes materiales, sino las promesas de Dios cuya atribución se había reservado Yahvé. Por eso, no es de maravillar que las disposiciones del Padre aparezcan influidas por la voluntad divina, que se sirven de circunstancias históricas, sin que esto implique la aprobación moral por el fraude de Rebeca y de Jacob. Y nos preguntaremos más adelante cuál fue el fraude de Rebeca y Jacob, y lo vamos a aclarar. La bendición paterna era algo sagrado y era prenda de posteridad futura. Así nos dice el Señor: Él será su sucesor, a quien compartiré la autoridad sobre la familia y su representación ante los hombres y ante Dios mismo. Pues a la primogenitura va ligado el sacrificio familiar. Rebeca desea que esa bendición recaiga sobre su preferido Jacob, y por eso prepara una estratagema ingeniosa para suplantar a Esaú, a su otro hijo Esaú. Recordamos que aquí la primogenitura la tiene Esaú porque, habiendo sido gemelos, según Rebeca, él fue el primero en nacer, y luego lo hizo Jacob. Pues de hecho, a Esaú le pertenecía reclamar ser el primogénito de esta familia. De acuerdo a la ley antigua, al Antiguo Testamento, pues esto le otorgaba unos derechos muy especiales sobre la familia, sobre responsabilidades en el hogar, en la familia, en los hermanos y, en fin, en todas las actuaciones que tuviera más adelante. La madre logra engañar a Isaac, su esposo, y entonces, presentándolo como si fuera Esaú, Jacob tiene conciencia de que al pretender anticiparse a su hermano, comete a lo menos un engaño que puede acarrearle la maldición paterna en vez de la bendición. El engaño no es fácil, ya que Esaú es un joven, ya un hombre velludo, y al palparle el padre notará que Jacob le ha querido engañar. Rebeca no se arrepiente y dice que esa posible maldición recaiga sobre ella. En la narración no se alude para nada a la venta anterior de la primogenitura por un plato de lentejas que había hecho justamente en pacto los dos hermanos, cediéndole Esaú a Jacob esa primogenitura por un plato de lentejas. Quizá Isaac no lo conocía, no lo sabía, y de pronto pues tampoco su madre Rebeca. Y en realidad lo que importaba era la bendición solemne del patriarca antes de morir, dejando al hijo heredero principal de su casa. Entonces el patriarca le pide que le bese en señal y garantía de lo dicho, y al acercarse a él siente el olor campestre de los vestidos del cazador Esaú, y al punto profiere la bendición en forma rimada, aludiendo al suave olor del campo que su hijo resume. Es el olor de mi hijo como el olor del campo. Es el perfume de la mies madura, como fruto de un copioso rocío de los cielos. Bendición de Dios. Le anuncia abundancia de trigo y de vino, y después el dominio sobre todas las naciones, la superioridad sobre sus hermanos y la bendición perenne de Dios. La alianza defensiva y ofensiva que Dios había ya prometido a Abraham, en las que van implicadas las especiales relaciones de Dios con el patriarca. Esta promesa concuerda con la solemnemente hecha a Abraham. La formulación de estas bendiciones de Isaac están concebidas en términos parecidos a la proferida por el propio Jacob sobre José. Jacob, según la tradición, probablemente nació en Lahairoi unos 20 años después del matrimonio de entre Isaac y Rebeca.
Para ese tiempo su padre tenía 60 años de edad, su abuelo Abraham 160 años. Era el segundo nacido de los hijos mellizos de Isaac y de Rebeca. La dificultad de concebir de sus padres y el nacimiento de los mellizos de Esaú y de Jacob gracias a la ayuda de Dios. Nos dice que la pareja formada por Isaac y Rebeca no podían tener hijos. En tanto, tras rezarle largamente a Dios, la pareja consigue embarazo de mellizos. Uno sería Jacob y el otro sería Esaú, mayor de su hermano. Jacob nos dice que él tiene muchas cosas en su vida, muchos pasajes, pero que en todo lo que aconteció en su vida, Jacob siempre buscó el rostro de Dios. Soñó con una escalera que, plantada en la tierra, llegaba hasta el cielo, por la que subían y bajaban ángeles. Jacob se despertó y se llenó de asombro a este sueño, y al lugar donde estuvo lo llamó moradas de Dios. Jacob da nombre a su pueblo Israel y es el antecesor de las 12 tribus. Su vida está marcada por 2 encuentros con Dios, el sueño de Betel y el combate con Dios en el valle de Yaboc. Separados por 20 años uno del otro, es un hombre que nos enseña a buscar el rostro de Dios en los acontecimientos de cada día, a superar dificultades. Dios está ahí con él y nos habla también. No está en lo alto de la escalera, sino está junto a cada uno de nosotros, como estuvo junto a Jacob. En el mundo de Dios y en el nuestro están en contacto. Es como lo que nos refleja el sueño de la escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Por lo que todos tenemos acceso a Dios Padre de manera permanente. Entonces, cuando orar de verdad no se deja de llevar de valores personales ante el gran combate que se le viene encima, dice que se humilla al Señor, se queda solo y lucha contra un hombre hasta el amanecer, y le dice: suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Ya no te llamarás Jacob, le contesta el Señor, sino Israel, porque has luchado con Dios. Con su fe y su oración superó la prueba en la noche oscura. Jacob nos enseña a buscar el rostro de Dios en la batalla de cada día, de cada momento y de cada instante. El Señor libera, acompaña, elige, perdona, transforma, abre las puertas de la vida, como a Jacob se nos pide la prueba de la fidelidad. Perseverar en la oración por aquel a quien tratamos de llegar todos los días, trata de llegar a nosotros y nos promete: no temáis, yo he vencido al mundo. En este texto encontramos algunas características y puntualizamos justamente las características que toda oración y toda prueba debe tener en fe. La primera es la paciencia, la segunda la perseverancia y la tercera la confianza. Las 3 características son el camino de una esperanza que no defrauda. Miremos, ¿qué es la paciencia? Pues la paciencia es una virtud que nos enseña a saber esperar el tiempo de Dios, para que todas sus promesas que colman nuestra esperanza se cumplan. Qué tan importante es pedirle al Señor que nos regale esa gran virtud de la paciencia. La perseverancia nos hace comprender que la búsqueda de Dios es un proyecto que dura toda la vida. No es una respuesta inmediata a nuestra oración, sino una luz que brilla en nuestro interior para guiarnos en el día a día a través de nuestras preocupaciones. Por eso tenemos que perseverar en el día a día y no desfallecer. Y 3, la confianza. La confianza nos da fuerzas para afrontar
lo desconocido, nos guíe en el vacío de la vida, con la esperanza puesta en Dios, de las sorpresas y con una sonrisa en nuestro rostro. Jacob no esperaba nada maravilloso en Betel. Era un lugar como los demás, solitario e incómodo. Era de noche y había que dormir sobre el duro suelo. Pero allí le aguardaba un sueño maravilloso. Estaba Dios esperándolo. Nos espera en cada uno de los momentos y circunstancias de cada día para decirnos como a Jacob: yo estoy contigo y te bendeciré a donde quieras que vayas y no te abandonaré. Qué hermosa promesa nos hace el Señor a través de su siervo Jacob. Yo estoy contigo y te bendeciré. Hoy y siempre sigue el Señor recordándonos esta promesa. Yo estoy contigo y te bendeciré a donde quieras que vayas y no te abandonaré. Por eso, ora en la necesidad, oremos en la necesidad y sepamos orar también en la plenitud, en la alegría y en los días de abundancia. Porque muchas veces nos apartamos de Dios y nos olvidamos de Él, sobre todo cuando tenemos abundancia. Por eso, queridos hermanos, es bueno que nosotros tomemos la palabra de Dios y conozcamos de Él. La palabra de Dios está escrita, es el libro sagrado, es la Biblia. Nosotros desde la Escuela de Misioneros seguimos insistiendo en la necesidad de conocer a Dios a través de su palabra. Ahí está ese pozo de sabiduría. Recomendaríamos nosotros que ustedes allá, los que están tomando nota o quieran tomar, tomen estas citas. Isaac bendice a Jacob, Génesis 27, del 1 al 45, es decir, prácticamente todo el capítulo 27. El de la escalera está en Génesis 28, versículos del 1 al 22. Recomendamos estas lecturas, hermanos, para que ustedes complementen lo que hemos hecho en este día y lo que estamos colocando por la misericordia de Dios en manos de cada uno de nuestros hermanos oyentes. Nos dice la palabra también que, si reflexionamos un poco, dice que en muchos casos los relatos nos muestran cómo la gente comete pecados o cae en graves errores. Caemos, yo soy el primero en colocarme en esa lista. Y que luego pagamos las consecuencias. Exactamente eso es lo que muestra el relato de Jacob. Si leemos los capítulos que siguen, vemos que el comportamiento tramposo trajo divisiones, envidia, trajo dolor, amargura, odio y separación, que es algo que hoy sigue ocurriendo en nuestra sociedad y en el seno de nuestras familias. Es verdad que al final hubo reconciliación entre los hermanos, pero el precio fue alto y las dificultades fueron inmensas. En cierto sentido, el relato es una catequesis sobre lo que no debe uno hacer y sobre el precio que se paga cuando se cometen errores, sobre todo cuando actuamos de manera fraudulenta. Una segunda conclusión es que probablemente lo que más nos disgusta es que Dios, que todo lo sabe, a veces dice que no negó la bendición a Jacob porque hizo trampa. Pero si lo pensamos bien, eso tal vez es una historia de amor que nos enseña y Dios se repite en cada una de nuestras historias. En efecto, en este texto del Génesis vemos que Dios no niega su bendición a un tramposo. O sea, uno que no se le merece, pero es que desde la óptica de Dios, ¿quién diremos que sí se merece su bendición? Yo, por ejemplo. Por algo Jesús dice en el Evangelio que nuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. Mateo 5:45. Si tanto nos fastidia que Dios otorgue su bendición a uno que no la merece, ¿qué nos hace pensar que nosotros o cualquier otra persona sí merece ser bendecido? Hermanos, parece que el criterio de Dios casi es
lo contrario, dar la bendición no al que más la merece, sino al que más la necesita, así no la merezcamos. Y una tercera y última conclusión es, un tercer elemento a considerar es cómo el plan de Dios no se detiene porque aparezcan nuestros intereses por encima de los intereses de Dios, de los planes de Dios, conveniencias por encima de lo que nos conviene, o incluso utilizar la mentira. Según dice el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos, y eso también es muy bueno saberlo y muy bueno predicarlo. Pareciera que Dios se acomoda a nuestro modo incoherente y pecaminoso de orar, pero en realidad está usando nuestra propia bajeza para levantarnos. El conjunto de la historia de Israel así lo demuestra en esta narrativa que hemos presentado en este día. Que sea Dios el que siga este proceso ante nosotros, ante sus hijos, para que nosotros podamos llenarnos de su sabiduría, podamos conocer más de Dios a través de su palabra en esta bella narrativa que nos hace de los patriarcas del Antiguo Testamento. Por un piso rojo que le dio antojo, a Jacob le vendió. La primogenitura, la bendición segura, ya fue de Jacob.